Ana Catalina Emmerich, Visiones y Revelaciones Completas, segunda parte, Visiones Generales, capítulo 17, Visiones del Purgatorio. 12. Ve las almas del purgatorio y recibe útiles enseñanzas. 27 de septiembre del año 1820. Esta noche he pedido mucho por las almas benditas y he visto las numerosas y admirables penas que ellas padecen y la incomprensible misericordia de Dios. También he vuelto a ver al desdichado guerrero inglés, y he rogado por él. He visto la infinita justicia y la misericordia de Dios, y he comprendido que no hay cosa alguna verdaderamente buena en el hombre que no le sea útil. He visto el bien y el mal pasando de padres a hijos y convertirse en salvación o en desdicha por la voluntad y cooperación de éstos. He visto socorrer de un modo admirable a las almas con los tesoros de la Iglesia y con la caridad de sus miembros. Y todo esto era una verdadera sustitución y satisfacción por sus culpas, no faltándose ni a la misericordia ni a la justicia, aunque ambas sean infinitamente grandes. He visto muchos estados de purificación. En particular he visto castigados a aquellos sacerdotes aficionados a la comodidad y al sosiego, que suelen decir: con un rinconcito en el cielo me contento. Yo rezo, celebro misa, confieso, etcétera. Estos sentirán indecibles tormentos y vivísimos deseos de buenas obras, y verán a todas las almas a quienes han privado de su auxilio ante su vista, y tendrán que sufrir un desgarrador deseo de socorrerlas. Toda pereza se convertirá en tormento para el alma, su quietud en impaciencia, su inercia en cadenas. Y todos estos castigos no son ya invenciones, sino que proceden clara y admirablemente del pecado, como la enfermedad de la causa que la produce. En esta ocasión he visto muchas cosas relativas al purgatorio, y especialmente a los niños que mueren antes y después de nacer, lo cual, no pudiéndolo decir con claridad, lo dejo de decir. Lo que siempre veía con certeza es que todo lo bueno que hay en el alma o en el cuerpo conduce a la luz, y que lo malo conduce a las tinieblas, mientras no sea expiado y borrado, que la justicia y la misericordia son perfecciones de Dios, y que la divina misericordia satisface a la justicia divina por los inagotables méritos de Jesucristo y de los santos unidos con Él en la Iglesia, mediante la cooperación y las obras de fe, esperanza y caridad de los miembros de su cuerpo espiritual. Siempre vi que nada se pierde de cuanto se hace en la Iglesia en unión con Jesús, que todo deseo piadoso, todo pensamiento bueno, cualquier obra de caridad hecha por amor a Jesús, es en bien de todo el cuerpo de la Iglesia, y que el que no haga otra cosa que rogar por Dios en plena caridad por sus hermanos, éste hace una gran obra saludable. 13. Ve a un piadoso franciscano de Tirol. 6 de octubre del año 1820. He tenido la visión de un piadoso franciscano de Tirol. He visto cómo este religioso conoció anticipadamente un grave peligro que amenazaba a la Iglesia con la ocasión de una reunión política próxima a realizarse. Le fue mandado hacer oración constantemente por la Iglesia, y le vi orar en su convento, que no era grande y estaba situado no lejos de una pequeña ciudad. Se arrodillaba por la noche ante una milagrosa imagen de la Madre de Dios, y vi que el demonio, con el fin de turbarle, hacía mucho ruido en la iglesia del convento, dando bramidos y fuertes golpes a las ventanas, contra las cuales se lanzaba en figura de un cuervo negro. El piadoso franciscano no se turbaba por eso, sino que seguía orando con los brazos extendidos. A consecuencia de esta oración, vi penetrar en mi estancia 3 formas. Una de ellas era de un ser parecido a mi guía, y se acercó a mí. Las otras 2 eran almas que deseaban oraciones. Una de ellas era la de un príncipe católico de Brandenburgo, y la otra de un piadoso emperador de Austria. Habían venido por la oración del franciscano, que vio el mismo peligro que yo había visto. Pidieron adelantar más en su estado para poder influir en sus actuales sucesores. Supe que estas almas tenían con estos más relación que con otras. Me llamó la atención que el mismo espíritu que los conducía me tomara de las manos y me las levantara hacia arriba. Sentí sus manos blandas y suaves como plumas. Tan pronto como dejé caer las manos, volvió a levantármelas diciendo: tienes que orar aún más.
Es todo lo que recuerdo. 14. Describe un lugar entre el cielo y el purgatorio. 2 de noviembre del año 1820. Fui arrebatada por mi guía. No sabía a punto fijo si la dirección que seguíamos era a una región determinada del mundo. Lo cierto es que nuestro camino era muy trabajoso, muy estrecho y empinado, que conducía a un puente luminoso a cierta altura inmensa. Por uno y otro lado se extendía la oscuridad de la noche. Yo tenía que andar de costado, pues el sendero, como he dicho, era muy estrecho. Mirando hacia abajo veía la tierra llena de tinieblas y oscuridad, y a los hombres cavando angustiosamente en el fango. Pensé casi toda la noche en esta subida. Muchas veces me caía y temí precipitarme, pero mi guía, que iba adelante, me daba la mano y podía continuar. Es posible que siguiéramos alguna dirección determinada del mundo, puesto que mi guía me mostraba a la derecha y a la izquierda algunos lugares desiertos de la tierra, donde sucedieron ciertos misterios en el camino que siguió el pueblo de Dios. Vi los lugares donde anduvieron los patriarcas y después los hijos de Israel. Cuando mi guía me señalaba estos lugares, me parecía ver a lo lejos parajes claros en medio de la noche. Se veía desiertos extensos, grandes torres destruidas, pantanos, árboles corpulentos tronchados. Me dijo mi guía que cuando estos lugares se poblasen otra vez y fuesen habitados por cristianos, llegarían los últimos tiempos. En este sendero flotaban muchas almas acompañadas de sus guías, como formas cenicientas que se destacaban en medio de la noche delante de nosotros. Parecía que volaban desde una noche general a este estrecho sendero luminoso, el cual subí con mucho trabajo, a fuerza de continuas súplicas y oraciones. No ponían el pie en la misma huella, sino a derecha e izquierda. Iban junto y detrás de mí a lo largo del sendero. Eran almas de personas que habían muerto en aquellos días, por las cuales yo tenía que orar y padecer, pues hacía poco tiempo que se me habían aparecido Santa Teresa, San Agustín, San Ignacio y San Francisco Javier, y me habían mandado que hiciera oración y trabajara. Mi sendero no conducía al purgatorio propiamente dicho. Este quedaba debajo. Vi a estas almas entrar allí por 8 o más días mediante mi oración, la cual debía proseguir todavía. He visto ciertos espíritus planetarios, espíritus caídos, sí, pero aún no condenados, atormentar a aquellas almas privadas de toda ayuda, con muchos reproches y tentarlas para apartarlas de la paciencia y de las celestiales aspiraciones. Aquel lugar era un vasto espacio sin cielo. Parecía que por arriba también todo fuese como de argamasa, como una bóveda de emparrado. Había allí árboles, frutos y flores, pero todo era turbio y triste. Había allí innumerables espacios separados entre sí por diversos vapores, neblinas y nubes, según las ideas diversas de limitación, de separación y de soledad. En estos espacios vi vagar almas, a veces pocas, a veces más. Este lugar es una morada intermedia entre el purgatorio y el cielo. 15. Visita diversas mansiones extraterrenas y el limbo de los justos. Vi a mi llegada una multitud de almas acompañadas por un ángel, que se alejaban y subían por un lugar donde brillaba a lo lejos una luz en lo alto. Estaban sumamente alegres. Vi a todas estas almas resplandecer con brillantes colores. Cuando salían sus colores, eran de la gloria más pura. Además, supe cuál era el significado de sus colores. Lanzaban rayos rojos las almas de amor inflamado, porque no habían amado con puro afecto, y esto las atormentaba. El color blanco era la pureza de intención, a la que ellas habían faltado por pereza. El verde, la paciencia, turbada por mala voluntad. Del amarillo y del azul no recuerdo la significación. Las almas salían siempre de tres en tres y me saludaban y me daban las gracias. Había muchas a las cuales yo conocía. La mayor parte pertenecía a la clase media y a la de los labradores. Vi también a personas principales, aunque no muchas. Aun cuando aquí no hay clases, sin embargo, se conoce la educación de las personas. En las estirpes hay una diferencia esencial que se distingue a simple vista. El sexo se discierne por la fortaleza, la severidad y la fijeza en el alma de los hombres, mientras que en la de las mujeres hay algo de débil, de sufrido, de impresionable,
que no puede ser descrito. En este espacio se detienen los ángeles que sustentan a las almas con los frutos que hay allí. También ejercitan estas su actividad en el purgatorio y en la tierra, y tienen idea del gozo celestial, y saben que su último dolor consiste en anhelar y aguardar a que se cumpla su anhelo. Salí de allí y vi a través de una abertura que se tornaba brillante un espacio claro, adornado de hermosos árboles. Vi allí una especie de movimiento de ángeles. Supe que aquella fue la mansión de los antiguos patriarcas antes de la bajada de Cristo a los infiernos. Me fue mostrado el lugar donde habían estado Adán, Abraham y Juan Bautista. Desde allí fui a casa, tomando por la izquierda a través de un camino difícil. También volví a la montaña donde había visto al hombre atormentado por los perros. Ya no estaba allí, sino en el purgatorio. 16. Libra a varias almas. 3 de noviembre del año 1820. Esta noche he invocado con gran determinación a los santos cuyos huesos tengo aquí conmigo. He invitado especialmente a mis bienaventuradas hermanas Magdalena de Hadamar, Columba de Bamberg, Juliana de Liultit y a Liduvina, a venir conmigo al purgatorio para sacar de allí a las almas más amadas de Jesús y de María. Tuve la alegría de ver socorridas y libradas a muchas de estas almas. 17. Recorre en espíritu la diócesis y visita la catedral. 4 de noviembre del año 1820. Esta noche he recorrido casi toda la diócesis y he estado en la catedral, donde he visto los descuidos y las negligencias de los sacerdotes. Se me ofreció a la vista un espacio lleno de inmundicia, cubierto con arte. Tuve que conducir toda aquella inmundicia a un lugar donde había agua que la arrebataba consigo. Arrastrando todo esto por el suelo, quedé como muerta de cansancio. Después estaba en esto, se acercó el alma de la hija de cierta mujer de mi país que me dijo que le ayudase a su madre, que estaba en el purgatorio. Me acompañó hasta allá. Vi a la madre que había sido muy golosa y habladora. La vi solitaria, sin compañía, sentada en un lugar a modo de una estrecha cocina. Estaba llena de tedio, moviendo siempre la boca, como si probara alguna cosa y la masticara. Me rogó vivamente que me quedara con ella aquella noche. Después pasó a otro lugar que había delante del suyo, más elevado y mejor, y estuve allí con ella para consolarla. En el purgatorio obran espíritus planetarios que reprochan a las almas sus pecados. 18. El juicio de las almas. Las almas benditas son instruidas por los ángeles acerca de lo que sucede en el cielo y en la tierra en orden a la salvación. Así sucedió con el alma de la joven que me rogó que orase por su madre. Estas almas no pueden hacer absolutamente nada para sí mismas. En el purgatorio no hay naturaleza, ni árboles, ni frutos. Todo es incoloro, claro u oscuro, según el grado de purificación de las almas. Los lugares donde están las almas guardan cierto determinado orden. El juicio que se pronuncia sobre las almas lo veo instantáneamente en el mismo lugar en que mueren los hombres. Allí veo a Jesús, a María, al santo patrono de cada uno de ellos y a su ángel custodio. Aún en el juicio de los protestantes, veo presente a María Santísima. El juicio concluye en breve tiempo. 19. San Ignacio le da una lección. 6 de noviembre del año 1820. Por la tarde pensé que las almas del purgatorio están ciertas del cumplimiento de su esperanza, mientras que los malos corren peligro de perderse. Esta consideración me indujo a rogar por estos últimos. Entonces se me apareció San Ignacio. A un lado suyo estaba un hombre orgulloso, libre y sano, a quien yo conocía. Al lado opuesto, un sujeto metido hasta el cuello en un pantano que clamaba que no se podía valer. Este infeliz sacaba los dedos de una de sus manos. Era un sacerdote difunto a quien yo no conocía. San Ignacio me preguntó: ¿en favor de cuál de estos dos prefieres pedir auxilio? ¿En favor de este joven orgulloso que puede hacer penitencia si quiere, o en favor de este otro que no puede valerse? Temblé de espanto en todos mis miembros y lloré amargamente.
Fui conducida al purgatorio por un camino trabajoso y rogué por las almas que había allí detenidas. 20. Visita varios lugares de la tierra. Después fui llevada a una gran casa de corrección y de trabajo. Allí pude ver y conmover a muchos que habían caído en la ruina, vencidos por las tentaciones y la miseria. Los malos permanecían inconmovibles. Esta casa de corrección estaba en mi patria. Estuve, además, en muchos lugares sin cárceles debajo de la tierra, donde había gentes de larga barba. Se hallaban sus almas en buen estado expiando sus culpas y las consolé. Vi estos lugares como si fueran el purgatorio de la tierra. Después fui a donde había algunos obispos, a uno de ellos muy mundano. Lo vi en un banquete, el cual habían sido invitadas algunas señoras. Pensé en lo que costaría aquel banquete y el número de pobres que se habrían podido vivir con la suma importante de aquellos gustos. Así se lo dije al prelado, y como recibiera mal mi observación, añadí que todo aquello sería escrito por un ángel que estaba sobre él, teniendo en sus manos un libro y una vara. Me replicó que eso no era nada, pues en otras partes sucedían cosas peores. Vi que efectivamente era así, pero vi también en todas partes al ángel del castigo. 21. Salen dos sacerdotes del purgatorio. He tenido un placer muy grande, aunque muy breve, que me ha llenado de consuelo. He visto que durante este tiempo pascual muchos grandes pecadores volvieron a Dios y que muchas almas salen del purgatorio. He visto el lugar de purificación y he notado un aire de indecible contento en los rostros de estas almas como signo de su próxima liberación. Fue para mí causa de gran alegría verlas libres de sus tormentos. Así he reconocido a las almas de dos sacerdotes que fueron admitidas ya en el cielo. Tuvieron que sufrir muchos años, el uno a causa de su negligencia en cumplir las obligaciones de su estado en las pequeñas cosas, el otro por su inclinación a burlas y chanzas. 22. Ve a muchos príncipes, reyes y obispos. 9 de noviembre del año 1820. Tenía que trabajar en varias viñas donde se había hecho mal la operación de cubrir los sarmientos para preservarlos de los hielos. Fui también a Coblenza, en cuyas cercanías tuve que trabajar mucho en 3 viñas. Estaba pensando en acudir a las almas benditas cuando me rodearon 9 formas que traían fardos sobre los hombros. Otra forma había dejado el fardo que cargaba y se había vuelto corriendo. Entonces tuve que tomar aquel bulto sobre mis hombros y debajo del brazo y caminar con él, subiendo hacia el oriente en compañía de las 9 formas. El camino no era natural. Se dirigían hacia el oriente en línea recta y parecía resplandecientemente, mientras que a uno y otro lado de él solo se veían tinieblas y oscuridad. Cuando cansada ya no podía más con aquel bulto, vi en el camino un banco, donde lo deposité. En aquel fardo había una gran figura humana, precisamente aquella que 2 días antes me había mostrado San Ignacio, sumergida en el cieno. Era uno de los últimos electores de la colonia. Llevaba en el brazo el sombrero de elector. Las 9 formas eran como correos, semejantes a los que mantenían estos príncipes. Parecía que él no podía andar como los demás, que alguno que le había conducido hasta entonces le dejaba solo y que tenía yo ahora que conducirlo. Siempre subiendo llegamos a un lugar admirable. Había en él una puerta guardada por espíritus. Los 9 entraron dentro. A mí me quitaron la carga, la guardaron y me condujeron a una elevada fortaleza. En este lugar había muchos árboles. Desde allí se divisaba gran extensión en torno, pero no pude ver otra cosa que una gran superficie de agua cortada por la clase de las fortalezas y colinas en donde trabajaban innumerables formas. Había allí reyes, príncipes, obispos, personas de distintas clases, sobre todo siervos. Algunos príncipes tenían sus coronas en el brazo, los peores las tenían entre las piernas. Era forzoso que todos trabajasen en estas fortalezas, cavando, transportando materiales, subiéndose por los muros. Vi que muchos se caían siempre de lo alto y tenían que volver a subir. Las almas de los criados empujaban a las almas de los que habían sido sus patrones. En toda la extensión que se divisaba no había más que agua y fortalezas, y solo junto a mí se veían algunos árboles sin frutos. A aquel
A quien había llevado, yo le vi también en aquellas fortificaciones. Creo que debe cavar siempre en la tierra. Las 9 formas hablaron conmigo. Yo debía ayudarlas en algo, de lo que ya no me acuerdo. Allí no había ninguna mujer. Esta mansión parecía mejor que el purgatorio, pues no hay movimiento ni vida. Parecía como si allí las almas quisieran allanar y rellenar algo. Vi con admiración que el horizonte no tenía límites. Solo se veía el cielo, arriba y debajo de mí, a la derecha e izquierda de los trabajadores, como una inmensa superficie de agua o de aire. 23. Va a una mansión misteriosa de espíritus en expiación. Entonces me fue mostrado a lo lejos otro espacio donde solo había mujeres. Me dijo mi guía que fuera allá, y no sabiendo yo al principio cómo hacerlo, añadió: sigue la luz de tu fe. Entonces quise tomar mi manto y extenderlo sobre las aguas para pasar sobre ellas, pero de repente vino una pequeña balsa en la cual pasé al otro lado sin remar. Mi guía flotaba a mi lado sobre las aguas. En aquel lugar vi una especie de mansión cuadrada en la cual había toda clase de almas de mujeres, entre estas monjas y otras almas a quienes yo había conocido. Tenían que cultivar jardines. Las criadas mandaban a las que habían sido sus señoras. Todas habitaban en chozas de follaje. En los 4 ángulos de la mansión se movían 4 espíritus que la guardaban. Las almas cuidaban frutos de varias clases, que no estaban del todo maduros, pues había mucha niebla y un cielo bajo y pesado. Lo que ellas sacaban de su trabajo lo recibían otras almas a quienes vi moverse en un lugar diferente entre las montañas de hielo. Cargaban los frutos en balsas y se los llevaban a estas almas, que elegían entre ellos y enviaban los mejores a otros lugares de almas. Las de las montañas de hielo eran almas procedentes de pueblos no cristianos y aún medio salvajes. Me preguntaban las mujeres en qué año estábamos y qué sucedía en la tierra. Se lo dije, y pensé que vendrían muy pocos a esos lugares. Fuera de esto, ya no me acuerdo lo que hice allí. 24. Necesidad de rogar por las benditas almas. Esta noche he estado en el purgatorio. Me parecía que era conducida a un abismo profundo. Había allí un gran espacio. Causa lástima ver cuán tristes están las pobres almas en aquel lugar. Pero en su semblante hay algo que revela la alegría de sus corazones cuando consideran la misericordia del Señor. Vi también a la Madre de Dios en un magnífico trono, tan hermosa cual nunca la había visto. Diga usted, Ana Catalina se dirige al deán Rensing, que estaba presente, a los fieles en el confesionario, que rueguen fervorosamente por las almas del purgatorio, que ellas muy agradecidas de seguro rogarán mucho por sus bienhechores. La oración por las almas es muy agradable a Dios, pues por este medio se les anticipa el gozar de la presencia de Dios. La mayor parte de los hombres están allí expiando la indiferencia con que miran ordinariamente los pecados veniales. Esto les impide practicar actos de bondad, de mansedumbre y conseguir victoria sobre sí mismos. La relación de las almas del purgatorio con la tierra es tan delicada que con solo desear su bien, aliviarlas y consolarlas desde la tierra, reciben ellas gran consuelo. Cuánto bien hace aquel que constantemente está haciendo actos de vencimiento de sí mismo en favor de ellas, deseando vivamente ayudarlas. Desde allí fui caminando siempre hacia el norte. No puedo figurarme en qué comarca está propiamente el purgatorio. La mayor parte del tiempo voy caminando hacia el norte, pero pierdo la orientación y tengo que pasar por lugares oscuros, venciendo muchas dificultades y obstáculos. Y tengo que padecer trabajos como son los que ofrecen el agua, la nieve, los matorrales y los pantanos. Todo lo venzo por amor a las almas. Después me parece como si descendiera frecuentemente por un camino oscuro y movedizo bajo la tierra, y luego entro en lugares más o menos sombríos, nebulosos, fríos, del todo inhospitalarios. Y pasando de un lugar a otro, llego hasta las almas que están en sitios altos o profundos, en lugares regularmente accesibles. Esta noche he ido de un punto a otro. He consolado a las almas y he recibido de ellas el encargo de hacer diferentes obras como rezar las letanías de los santos y los 7 salmos penitenciales. Me dijo mi guía que procurara no enfadarme, antes bien, que ofreciera todas las contrariedades que me ocurriesen por las benditas almas.
Por la mañana ya no me acordaba de esta advertencia. Estuve a punto de sentir enfado, pero pude dominarme y me alegré de ello y di gracias a mi ángel custodio que me había ayudado. No es posible decir el gran consuelo que obtienen las almas mediante algún pequeño sacrificio o triunfo sobre nosotros mismos.